gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Arturo Ulloa, doña Raquel Giraldez, diputada provincial de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de Pontevedra, doña Mariana Castro, directora de Turismo de Galicia, y doña Cristina Fernández, alcaldesa del Concello de Ponteareas. Asimismo, quería agradecer la asistencia al acto de los diferentes representantes de la Corporación Municipal del Concello de Ponteareas, patrocinadores, colaboradores del club y del resto del público. En los últimos años, Club Natación Ponteareas ha apostado por acercar al público de nuestra comarca un espectáculo de natación de competición. Siguiendo esta línea de trabajo, tanto la piscina del Complejo Deportivo Álvaro Pino como el tramo del río Tea en la playa fluvial de Argeisa, a su paso por nuestra villa, son testigos habituales de diferentes eventos oficiales. La actividad de nuestro club se centra desde sus inicios en la natación de competición y en la promoción de los hábitos de vida saludable en todas las edades. Para ello, el Club Natación Ponteareas destaca además con su compromiso con la promoción de los recursos y la dinamización de la economía en Ponteareas y su comarca, acercando deportistas, familiares y público en general a nuestra vida. Este próximo verano, el club organizará junto a la ciudad diferentes citas. La primera de ellas, el próximo 4 de junio, el Campeonato Gallego de Aguas Abiertas, que constituirá la primera etapa del circuito gallego Arzúa-Ulloa. Por otro lado, tenemos, en este caso como sede, el Complejo Deportivo Álvaro Pino, que el club organizará junto a la ciudad el Campeonato Gallego de Natación Máster de Verano, que se disputará los días 11 y 12 de junio. A continuación, toma la palabra el presidente del club, don Andrés Carrera. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues ben, facemos hoxe aquí unha especie de popurrí, de presentar tres competicións nunha sola presentación, porque realmente isto ven a expresar, a significar que o Club Natación Ponteareas é un club que abarca moitas cousas. É un club que abarca desde a base ao deporte de rendemento e o deporte máster. Por iso, a parte, o Club Natación Ponteareas traballa, por un lado, a vertente formativa do deporte e a parte organizativa. Cada vez máis son os eventos que estamos organizando en Ponteareas. É un orgullo para mí, son a persona de Ponteareas, é un orgullo, pois, ver aquí en Ponteareas tres eventos de o calibre dos que vamos a presentar. Teño que agradecer, evidentemente, a Federación Galega a súa confianza en nós, tanto na organización do Campeonato Galego de Aulas Abertas como o Campeonato Galego Máster, como non tamén o patrocinador do circuito galego, Arturo Ulloa, e as diferentes autoridades que están aquí representadas, o Concello de Ponteareas, a Educación e a Dirección Xeral de Turismo, que colabora de forma directa na organización da travesía Vila do Tea xunto coa Diputación de Pontevedra. Dixeron que non fora moi técnico hoxe, que non vou a ser, entón, pois, dicir que o primeiro campeonato que nos ocupa será o Campeonato de Aulas Abertas, un campeonato diferente, o único campeonato oficial que aglutina na mesma competición os nadadores de categoría máster e os nadadores absolutos. Competirán en Ponteareas este sábado un total de 230 nadadores e nadadoras. A seguir, esta competición será o punto de partida do circuito galego García Ulloa de Aulas Abertas. A seguinte competición será o Campeonato Galego Máster o fin de semana do 11 e 12 de xuño, un campeonato que vemos que significa, aparte da gran participación, últimamente ven sendo o Campeonato Galego con máis participación de todos, por riba do Campeonato Galego Absoluto. Este campeonato recupera o formato pre-pandemia. Por primeira vez vamos a ter a todos os nadadores e nadadoras os 2 días en Ponteareas, algo que pensamos meter un impacto importante dentro da nosa localidade, algo que nós sempre tenemos en conta a hora de pedir campeonatos para organizar. E por último, a travesía de la Dotea, unha travesía que xa vai pola súa 7
de augas abertas, nadadores internacionais, nadadores e nadadoras. Esta prueba, un ano máis, por segundo ano consecutivo, vai estar patrocinada pola Secretaría de Dirección Xeral de Turismo, a súa marca xa Podero 2022. Ademais, este ano, por primeira vez, será etapa da Copa de España de Augas Abertas, como non tamén forma parte do circuito, será a penúltima etapa do circuito de Algodón a Europea de Augas Abertas. Bueno, sen máis, paso a palabra a Chapo, presidente da FEBA. Hola, buenas tardes a todos, alcaldesa, profesional, ahora sí, Óscar, gracias, Andrés. Bueno, para mí siempre es un orgullo venir a Pontevedra. Pontevedra se ha convertido en un referente de la natación gallega y de la natación española, no solo por sus resultados, sino también por su capacidad organizadora, porque queda claramente demostrada en estos eventos que vamos a celebrar en las próximas semanas y que vamos a acabar el verano pues viniendo otra vez aquí a otra vez la natación es un deporte ancestral. Desde el principio imagino que los seres humanos tratamos de dominar el medio, porque tratamos de juntarse y de alguna manera estamos aquí representados en este deporte. Era un reto alimentarse, era un reto dominar el medio. Hemos ido evolucionando, ellos han acabado este hermoso alimento que a todos nos encanta y nosotros hemos convertido ese reto, que prácticamente era una vivencia y una experiencia vital de supervivencia, pues en otro reto mucho más asequible, mucho más controlado, mucho más dominado y con todas las medidas de seguridad que a día de hoy pues, se puede tener para unas competiciones de estas características, sobre todo cuando tenemos en cuenta el accidente el atropello que hubo hace no mucho en Sanjejo por la muerte de una otra referencia en nuestra federación, pero es igual el amante del agua y la verdad fue en nuestra competición la seguridad es completa y presentamos por una parte la mayoría de nuestro circuito de aguas abiertas, que empezó siendo un pequeño músculo y después de estos 2 años de dificultad, de no poder movernos mucho, pues queremos darle un gran empuje. A partir de ahora queremos que vaya por el mundo y que el mundo venga a nosotros. Para eso nos hemos asociado con la Fundación Ulloa y nos tenemos asistiendo al circuito. Vamos a tener un largo recorrido de mayoría de edad durante el tiempo que estuvimos oportunos. Nuestras travesías sirven también para patrocinar nuestra tierra, que viene gente a nadar, viene gente de fuera, viene mucho nadador portugués, viene algún nadador también estatal a convivir con nosotros y por tanto también este año tan importante para el turismo gallego, que es el año Xacobeo. Bueno, el año Xacobeo repetido, ¿no? Porque este es el segundo, por las extrañas circunstancias, pues también aportaremos ese granito de arena a todo el proceso. Los nadadores máster para nosotros son un referente, no han parado de crecer en los últimos años. Tenemos una cantidad importante de licencias, yo creo que ahora nos encontramos entre los 500 y 800, pues es una gran cantidad de deportistas que antes no practicaban este deporte de manera federal y que poco a poco los hemos ido incorporando. Simplemente eso, agradecer a las autoridades, agradecer a Andrés, el hacer público pues, este gran deporte que tenemos entre manos y tratar de engrandecer pues, estos retos que hacemos y por supuesto agradecer a la Federación el apoyo que ha tenido, que va a tener esta temporada. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Ahora, yo estaba el presidente del Consejo Regulador, normalmente falo galego, pero por inercia non pasa nada. O Consejo Regulador, non digo o presidente, o Consejo Regulador é un organismo de
que non ten ánimo de lucro. Entón, este é un patrocinio un pouco peculiar, por parte, non é un patrocinio de unha pizzería, é un patrocinio para dar a coñecer máis o queixo alfogueiro. Nós, tradicionalmente, non patrocinamos ningún tipo de evento deportivo. Empezamos aí uns anos con cousas como os libros do camino, de un casecto entre Palas de Rey e Melillo, de Banda de Manasón, alguna cousinha pequena, no Rally de Laura, pero buscamos algo máis de un porcento a medio plazo de posicionar o queixo, non só para que se conozca o queixo, senón para que se conozca o queixo como grupo saudável. Es decir, a idea é que incrementar a comunicación sobre os falsos mitos nutricionais que hai sobre os lácteos, sobre o queixo en particular. Hai un momento alguén dicía o queixo no colesterol, é algo que está en todas partes, pero non é certo. É dicir, non hai nunca ninguna demostración de que o queixo suba o colesterol. Salvo persoas, como na muller que teñen colesterol xenético alto, parece ser que unha herdanza dos huevos, o xermánico que fundou o antigo reino de Galicia, pois parece que son xens que dan ese problema do colesterol alto de sangre, pero en xeral o queixo non sube o colesterol. As investigacións dos últimos 25 anos, incluso alguna visita por o sur de Santiago, dentro do grupo que se chama Fibra OMN, din que os lácteos vos son os lácteos inteiros, non os desnatados, os desnatados que apenas suplementos. Os lácteos inteiros fermentados, é dicir, o vos sería un queixo feito no leite inteiro, como son os alfogueiro, é fermentado, é dicir, non hai ninguna prova de tampouco que os queixos non levan os lácteos, porque se recomendan se son voses ou de preparar. E nós estamos convencidos que o noso queixo é un alimento óptimo, xa non só porque apetece tamén ao momento do día, moi versátil, senón porque nin a grasa láctea na matriz grasa están as vitaminas do queixo, que son glicosolídeos, A, D e K. O coeficiente de calcio do queixo é alucinante, non fai falta ir a produtos lácteos como eses que hai enriquecidos en calcio. 125 gramos de queixo aportan o 100% do calcio que necesitamos cada día. E despois é un queixo que incluso se ha de sempre, pois está acorde coas tendencias actuais no contenido de sal. O contenido de sal medio ponderado da dióxido de carbono está no 1,1% de sal, que se va a desarrollar ao supermercado desde calquera queixo ten máis sal que o alfogueiro. Entón, isto forma parte dunha idea de divulgar as bondades do queixo, que contamos coa Federación Galega de Alimentación e esperamos que contando no futuro, porque a verdade é que isto surgiu así pouco a pouco, da nada, incluso Carlos pode dicir que os contactos antes do acordo foron todos por electrónico, teléfono, e non houve unha reunión para se facer, foi todo moi suave, moi fluido, que nós, os investigadores, estamos satisfeitos e sabemos que isto vai resultar. Por mí, nada máis, moitas gracias. Vamos a presentar un vídeo para ver un poquito la unión de deporte y de consejeras.
cabeza y que desarrolló su carrera en el Teatro Autonómico de Vigo. Este año participa con el Club Canoa de Madrid. Bueno, pues cedemos ahora la palabra a doña Raquel Girante, que nos va a iniciar la educación de Montevideo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por habernos invitado a participar en este acto. Como todos sabéis, la Diputación de Pontevedra tiene un firme compromiso con el fomento de los últimos pisos con el deporte. Como este campeonato nos pareció una actividad muy interesante, no solo por lo que supone para los deportistas, sino también por toda la trayectoria que tiene el club de natación Pontevedra con su trabajo desde la base. Es una forma de promocionar el deporte entre la juventud y que este deporte se pueda practicar tanto en este ayuntamiento como en todos los limítrofes. Encantados de poder estar aquí, encantados de poder echaros una mano. Felicitar tanto al ayuntamiento como al club como a la federación por llevar adelante actividades como esta y esperar que la participación se haga que estamos deseando todos. Muchas gracias. Tenemos la palabra a María Castro, director de Turismo de Galicia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la alcaldesa, así como a la diputada provincial, al presidente Arrelán, el director, la DO Arturo Ulloa, que se ha estuvimos consiguiendo precisamente para promocionar los nuestros grandes productos gastronómicos que tenemos aquí en la nuestra terra galega y sobre todo que cumplimos también esas festas de interés turístico autonómico, por supuesto, a Montenegro, el presidente de la natación de tareas, así como a todos, a Belén, a Juan Carlos, a Andrés Ambelo, los concelleiros de toda la piscina municipal, y para nos fundamental. Aquí en realidad fíjense por tres feitos fundamentales, ¿no? que para mí son de gran interés. En primer lugar, poner en valor nuestro río Tea, de la vida europea, pues a través de este campeonato, ¿no? A través de esta travesía, que quizá non só poñer en práctica un gran deporte como é a natación, que lleva tantísimos anos, ¿no? Desde o deporte máis primitivo, que leva tantísimos anos en auxe, pero que a través deste campeonato penso que se logra poñer en valor un gran recurso aquí na nosa vida e sobre todo pues, na provincia de Pontevedra e tamén a nivel autonómico, ¿no? Eso en primer lugar, pero si podo falar a nivel personal, ademais de decir que son de aquí de Pontevedras, eu comencé facendo natación precisamente pois no río Tea, porque era allí antes de que apareciera a piscina municipal que temos aquí e que combinábamos con ese club tamén de Vigo. Practicábamos a natación pois, no río Tea e que sí que nos trae pois, bastante recordos, ademais tamén da práctica do piragüismo, ¿no? E por suposto pois, son unha gran amante do peixo e que efectivamente poñer en valor e que máis que nunca pois transmitir tamén forma parte da dieta saudable que ademais de poder falar da natación que é un deporte saudable e o turismo que se pone en valor a nosa terra, pois tamén pois este grande produto que está a patrocinar uns campeonatos que ponen en valor un gran deporte como a natación, pois en realidade que combinación tan perfecta, ¿no? Na nosa vida, na vida do tema, esa natación
chegar ao litoral e destinos turísticos bastante coñecidos e recoñecidos, pois a través destas competicións nos axudan tamén a que os propios do interior sexamos coñecidos e pola miña parte deixar ao clube, pois primeiro agradecer a invitación, segundo, pois recoñecer o seu esforzo e sobre todo pois que contedes con a participación de todos estes candidatos que desexamos os maiores dos éxitos, e sobre todo pois unhas fins de semana que van a coincidir tamén con a nosa grande festa de Corpus Christi, o sea que parabéns para todos e muchísimas gracias por contar coa Xunta, coa presencia do turismo de Galicia en este caso. Por a minha parte nada máis, muchísimas gracias e espero o mellor de todas estas competicións. Muchas gracias. Cierra esto Tina Fernández, alcaldesa del Concello de Pontevedra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a presencia y dar la bienvenida a todos los representantes institucionales y también los colaboradores y organizadores de estas tres fantásticas pruebas en aguas abiertas. La verdad que para nos es muy importante ter estas pruebas y sobre todo porque no solamente a nivel deportivo, eso seguramente Miguel Gonzalo Concelleiro pues, tendría muchísimo que hablar sobre esto, pero sino también porque vaya a ser una manera de dinamizar a nuestra vida en todos estos fines de semana que se van a realizar, porque no solamente se mueven este tipo de pruebas, no solamente mueve por experiencia a las persoas que participan nelas, os deportistas, sino que tamén mueve a todas as súas familias. Eso significa que, bueno, que todos os sectores productivos aquí en Pontareas, do sector do comercio, de hostelería, sector servicios que se vai a mover tamén. Así que para nós é fundamental. E sobre todo, outra cousa, ainda creo que muchísimo mellor que dar a coñecer por el valor ese espacio natural que pertence á Red Natura 2000, que o río Otera, que vertebra o noso territorio. E sobre todo en esa zona da Ceixa que tan valorada, e bueno, as imaxes que podemos ver, pues ahora son espectaculares. Así que este goberno está apostando plenamente por poñer ainda máis clave en valor de recuperar ese espacio a través de un plan integral da zona da Ceixa a San Roque que vai a permitir pues, ter distintos proxectos pues, para mellorar zonas deportivas, o paseo, a zona da playa, o camping, bueno, toda esa zona tan espectacular que podemos practicar y gozar. Y así tenemos que decir que cuando vendamos estas pruebas, Andrés, tenemos que meter ese xeito, ¿no? De que pasa que vengan a practicar a natación, que es fundamental para todos nós, para vos sobre todo, pois que tamén vengan a disfrutar de todas as estacións e toda a contorna. Así que solamente me queda darvos as gracias por o vosso traballo, daros o parabéns tamén por toda a trayectoria de todos estes anos, de la esta carretera máis en unha manera, así que podemos estar máis orgullosos de todo o Club de Natación Pontareas e tamén pues, a todos aqueles socios organizadores que con o esforzo tamén económico pues, fai posible pues, tener este tipo de productos tan fantásticos, pero tamén sobre todo poder ter este tipo de pruebas. Y como decía antes Nava, que estamos ahora aí nas portas do noso Corpus Christi, pues quero animarnos tamén a que abramos esa ronda que seguro que vai ser espectacular, que nos vai a gustar. Vamos a ver. Nos gustaría que quedar Miguel y Cristina que descubrieron el cartel junto a Miguel, que aparece por ahí.
bien